Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarles a todos, aquí contenta de poder compartir un miércoles más en este programa vital y que podamos hablar de la riqueza que encontramos del corazón de Dios en su palabra. Cada vez que tú y yo escudriñamos las Escrituras y vamos en búsqueda de algo del corazón de Dios, siempre Dios está ahí para impactar. Él anhela que tú y yo tengamos hambre de la palabra. Anhela que lo busquemos de forma constante y en esos momentos de búsqueda lo que más desea Dios es revelarse a tu vida, es hablarte, es que tú y yo podamos descubrir esas maravillas de Él que tiene para cada uno de nosotros, porque constantemente está queriendo hablarnos, constantemente está queriendo derramar de su vida para nosotros. Él sabe que vivimos en un mundo donde no todas las cosas salen bien y no todos los días tenemos buenas noticias y hay situaciones que nos toca enfrentar de repente, unas sin avisar, otras que quizás las vemos venir y de repente pues llegan y está ahí Él queriendo ser luz para nosotros, queriendo ser vida, queriendo ser fuerza, queriendo iluminar nuestro camino. Así que qué bendiciones que tú y yo nos podamos apartar y podamos buscar en su palabra. Y que este programa vital sea para ti no solo una bendición de lo que Dios puede hablar a tu vida a través de tu servidora, sino que provoque en ti el deseo de buscar más de Dios. Provoque en ti el deseo de decir, Señor, quiero descubrir más tu corazón, quiero descubrir más de estas verdades. A veces cometemos el error en creer que Dios se revela solamente a algunas personas. Ciertamente algunos somos llamados a predicar la palabra, a enseñar, a ministrar, pero la revelación de Dios es para todos. Y aquel que busca y tiene hambre de Dios siempre encontrará, porque Él siempre, siempre nos dará de beber, siempre nos va a dar de ese alimento que tú y yo estamos buscando. Así que yo anhelo que tú puedas ser y convertirte en una persona que busca constantemente de Dios. ¿Sabes? La palabra dice orar sin cesar. Y esto no se refiere a que tú y yo tenemos que estar apartados las 24 horas del día encerrados para estar orando. Básicamente la palabra oración lo que es una conversación, porque las conversaciones se forman de oraciones. Entonces lo que Dios quiere es que tú vivas en una constante conversación con Él. Y esto es algo que puedes tú empezar a practicar poco a poco hasta que se convierte en la forma en que vives. Yo a cada rato hablo de la cantidad de años que tengo de intimidad con Dios y no sé por qué siempre digo el tiempo, pero cuando yo empiezo mi intimidad con Dios y descubro que lo que más impacta nuestra vida es que todo lo hablemos con Dios, es que a Él lo involucremos en todas las áreas de nuestra vida, que esa conversación con Él profunda, esa búsqueda de Él en esos tiempos a solas con Dios, van a impactar tu vida de una manera impresionante. Es ahí donde las prédicas cobran vida, es ahí donde tiene sentido y se revela su palabra a tu vida, porque es el Espíritu Santo hablando contigo en esas conversaciones con Dios. Ahora, estas conversaciones con Dios no solo están destinadas a esos momentos de quietud, donde tú te apartas a estar a solas con Él, llevas una idea intencional de lo que quieres en ese momento de Dios. Puede que llegues a adorarlo, puede que llegues a buscar su presencia porque necesitas un toque de Él, puede que simplemente estés ahí para contarle tu día, o puede que llegues a buscar ayuda. Y son tiempos especiales con Dios, donde yo les invito también a que lean la palabra de Dios en esos momentos. Pero esta conversación durante todo tu día es algo que es un regalo. Uno, porque puedes permanecer conectado con Él siempre. Y yo recuerdo empezar a hacerlo. Y al principio me sentía como que estaba loca, ¿verdad? Que pues iba hablando con nadie. Pero poco a poco fui agudizando mi oído a la voz de Dios. Poco a poco fui venciendo esas voces que te dicen, no, no es Dios, es tu cabeza. No, eso no puede ser de Dios, es lo que tú quieres.
tantos pensamientos que se vienen para convencerte a ti que la voz que estás escuchando no es Dios. Y empecé a resistir esas voces, empecé a atreverme a creer que era Dios. ¿Por qué? Porque si se parece a Dios, es de Dios. Dios no te va a dar una palabra que va a ser dañina para otras personas, que va a alimentar amargura, enojo, resentimiento en ti. Dios no te va a dar una palabra que no te invite a crecer, no te va a dar una palabra que te desanime, sino que te aliente y te anime. Y, o sea, cuando conoces a Dios y conoces cómo Él se mueve, sabes distinguir si viene o no de Dios, porque se parece a Dios. No sé si me doy a entender. Y también Dios te da sueños más altos de los que tú puedes creer o entender. Y por eso es que el enemigo busca siempre convencerte que no es Dios el que está hablando. Hasta te dice, fueron los frijoles que te comiste anoche, o los tacos que te comiste anoche, ¿no? Y cualquier cosa se vuelve una excusa para descalificar esa voz dentro de tu interior. Pero sabes, cuando empiezas tú a formar ese tipo de relación con Dios y le platicas de todo y de nada, ¿no? A veces yo voy conduciendo y veo un auto hacer cosas que no debe hacer en carretera, ¿verdad? Y lo cuento a Dios, ¿no? Cuando me pasan a alta velocidad y generalmente pues ando conduciendo sola, pues a Dios se lo digo, ¿no? Si empieza a llover y yo no sabía que iba a llover, pues hablo con Dios del tema. Si veo la puesta del sol y es algo maravilloso, estoy hablando, comentándoselo con Él. Pues yo vivo sola y eso implica que a mí me gusta conversar. Y entonces yo tengo a Dios para conversar en todo tiempo. Y le hablo de cualquier cosa. Y cuando empiezas a hacer esto, también lo empiezas a involucrar en todo lo que te pasa en tu vida. En todos esos momentos, en todas esas situaciones buenas, alegres, de éxito, como esas dolorosas, como esas confusas, como esas situaciones que te causan un peso sobre tu vida, o aflicciones, o bueno, tantas cosas que podemos enfrentar a diario. Lo empiezas a involucrar. Y ahí Él empieza a revelarse de forma constante en tu vida, porque tú y yo lo estamos provocando esas conversaciones. A mí llegó ese momento donde yo ya no quería pensar sin la ayuda de Dios. Es decir, yo quiero seguir tus pensamientos, no los míos. Yo quiero que tú te metas en mis pensamientos para que tú escudriñes todo mi ser y me muestres qué es lo que quieres para mí. Dios me ha hecho nueva en estos 28 años. Yo te puedo, bueno, los que me conocen desde hace ese tiempo para acá, ellos mismos te pueden dar testimonio, porque pues uno puede decir de uno, ¿no? Pero estas personas pueden darte testimonio. Cristi no es ni la sombra de lo que era hace 28 años. No me parezco a lo que era hace 20 años atrás, hace 10 años atrás, hace 5 años atrás, hace 2 años atrás. No soy la misma. Y es invitar a Dios a tu vida. Es dejarlo que invada todas las áreas de tu vida a través de esas conversaciones honestas, que fluyan de forma natural. No tenemos que hablar diferente, no tenemos que usar un vocabulario escogido para hablar con Dios que suene santo. No, tienes que ser tú. Tienes que ser tú y hacerlo tu amigo. Él está ahí, a la par tuya, todo el tiempo, está contigo, está en ti, está alrededor de ti. Y solo falta que tú y yo nos acerquemos, o sea, aprovechemos esa cercanía, abramos la puerta del corazón, y a través de estas conversaciones es como tú y yo lo hacemos. Y la palabra oración a veces simplemente la tenemos enfocada en apartarte unas horas o unos minutos a hablar con Dios a solas. No. O cuando es clamor en la iglesia, o cuando son peticiones que tienes para con Dios. No. Oración es una conversación constante con Él. Pero bueno, ¿por qué empecé hablando de esto? Porque hoy voy a contarte una historia del rey David. Un hombre que practicó justamente esto.
un hombre que desde muy jovencito empezó a tener pláticas con Dios mientras cuidaba el rebaño de ovejas de su padre. Un hombre que en esos momentos buscaba adorar, buscaba conectar con Él. Sabes, la adoración es poderosa, la adoración hace que tú veas los cielos abiertos y te ayuda a sintonizar aún más claramente con la voz de Dios. Y David fue esta persona que disfrutaba hablar con Dios, disfrutaba compartir con Él. Y en muchos momentos de su vida, tú ves cómo David realmente era dirigido por Dios y sus decisiones las tomaba en Dios. Decisiones que no eran normal para el resto de las personas, porque eran decisiones guiadas por ese Dios de amor, por ese Dios de gracia, por ese Dios de poder, por ese Dios que nos lleva más alto de lo que podemos imaginar, que nos hace ver más allá de lo que podemos ver y por lo tanto actuar de esa manera. Entonces yo quiero que me acompañes hoy, antes de que vayamos a la palabra, quiero saludarlos a los que ya se conectaron este día. Mireya Orellana, qué bendición que estás con nosotros. Vicky Galvez, qué rico que estás por acá. Raquel Guzmán, bienvenida, qué alegría que nos acompañas. Sandrita, que está conectada, pero está aquí conmigo visitándome y pues estoy más que feliz compartiendo con ella estos días. Estuvo en la conferencia de Renueva, que les cuento fue una bendición tremenda. Fue una conferencia diferente, pero Dios hizo cosas profundas en el corazón de las mujeres. ¿Por qué? Porque es tiempo de no alimentar emociones, es tiempo de crecer, es tiempo de madurar, es tiempo de ir y tomar posesión de lo que es nuestro y tomar autoridad. Y Dios fue bueno, fue maravilloso, y sé que cada mujer que asistió fue impactada por Dios de una manera o de muchas. Mariel García, bienvenida, gracias por estar esta tarde con nosotros en este programa vital. Lucy Castillo, qué rico que estás con nosotros. Bonita tarde para ti también, Vicky. Edgar Espinosa, qué bueno, Eddie, que nos acompañas esta tarde. Doris María Salvador Escobar, bienvenida. Buenas tardes para ti también y para toda la familia, dice Eddie. Doris Mayra Salvador Escobar, bendiciones para ti. Candita de Flores, de las Flores, qué bonito tu apellido, bienvenida, qué bueno que nos acompañas esta tarde. Nelly Cavazos, Sanabria, qué rico que nos acompañas. Delia, qué bueno que estás por aquí. Lourdes Hernández, bienvenida a este programa vital. Buenas tardes para ti también, Delia. Igual a mí siempre me alegra conectar contigo. Y bueno, tú me puedes ver, yo no, pero es una alegría que estés por acá y Dios es bueno. Yo creo de que cuando tú dices ahí que puedes aprender de mí, pues yo aprendo de Dios todos los días. Y quiero que sepas, amada mujer, porque, ¿sabes? Cometemos el error, ¿no? De ver a un pastor, de ver a un líder, de ver a un ministro, y por alguna razón piensas que para nosotros todo es fácil y no tenemos tus batallas y no necesitamos aprender. Tuvimos este fin de semana a una mujer maravillosa de Dios, lleva 67 años sirviéndole al Señor, desde sus 13 años, 14 añitos ella empezó a servir al Señor y es una mujer que Dios ha usado en el mundo entero. Si yo te contara todas las cosas que Dios ha hecho a través de ella, te impactarías. Y cuando tú la escuchas a ella hablar, habla de sus batallas, habla de sus luchas, habla de esas circunstancias que tuvo que atravesar, que fueron para ella desgarrantes, pero en cada una de ellas, ella nos está enseñando cómo aprender, cómo crecer, cómo Dios se le revela, ¿no? Y unas batallas duraron más que otras en su alma, pero al final del camino, de eso se trata. Es una mujer que cada vez que ministra tu vida, Dios te impacta. Pero el poder ver su corazón sencillo de decir, mira, estas son mis batallas. Y al inicio las vi así, o me sentí así, no era para nada como una sierva de Dios. Pero ahí vi a Dios, ahí crecí, ahí aprendí.
Y de eso se trata, ¿no? Yo siempre estoy aprendiendo y qué bendición que lo que Dios me da puede ser de bendición para tu vida. Gaby Esqueda, qué rico que estás con nosotros esta tarde, tan bella. Gracias por tus palabras de cariño, un fuerte abrazo para ti. Y Beth, qué rico que nos acompañas esta tarde. Delmi Alicia Díaz también, una alegría. Aquí pues Ivette saludando a todos y deseándoles una linda tarde con Vital. Gracias por tus besos igualmente. Roxana Hidalgo, qué rico que estás por acá desde El Salvador, un fuerte abrazo, amiga, Dios te bendiga. Delmi Jiménez Fuentes, qué alegría que nos acompañas esta tarde y Dios te bendiga a ti grandemente y gracias por desear que disfrute a Sandrita. Ludmi, qué rico que estás hoy acá, Dios te bendiga, un fuerte abrazo a ti, a toda la familia. Luz Leia, Dios te bendiga, qué bueno que nos acompañas esta tarde. Bueno, nos vamos a ir entonces, Pastora Fabiola Varela, qué bueno que se está conectando, un abrazo para usted desde Santa Marta, Colombia, una alegría que nos acompañe esta tarde. Pues vámonos al libro de Primera de Samuel, donde vamos a encontrar, Segunda de Samuel, donde vamos a encontrar esta historia de David. En Segunda de Samuel, capítulo 9, voy a leer, es un capítulo corto, vamos a leerlo todo y luego vamos a meditar en él. Dice, cierto día David preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien que pueda mostrarle bondad por amor a Jonathan o a Jonatán? Tú sabes cómo David y Jonatán eran grandes amigos, eran como hermanos y fueron bendición el uno para el otro, aún en momentos cuando el rey Saúl se levantó contra David. Él contaba con Jonathan y este amor por su hermano, quien había muerto, seguía ahí. Y lo impactante de esta historia es que cuando caminas con Dios, tú siembras para bendición. Siempre siembras para bendición. Sigamos leyendo. Entonces mandó a llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú Siba?, le preguntó el rey. Sí, señor, lo soy, contestó Siba. Enseguida el rey le preguntó, ¿hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó, si uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está?, preguntó el rey David. En Lodebar, le contestó Siba, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset. Era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con un profundo respeto. David dijo, saludos, Mefiboset. Mefiboset respondió, yo soy su siervo. No tengas miedo, le dijo David. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre Jonatán. Te daré todas las propiedades que le pertenecían a tu abuelo Saúl, y comerás aquí conmigo a la mesa del rey. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó, ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y dijo, le he dado al nieto de tu amo todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia. Tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí a la mesa del rey, o a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Siba respondió, sí, mi señor el rey, yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de este momento, Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Mica. A partir de entonces, todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset. Y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. Dos cosas quiero puntualizar de David. Está buscando a un nieto de Saúl. Todos sabemos qué representó Saúl en la vida de David.
pero al final era hijo buscó a alguien familia de Jonatán, a quien él amaba, quien fue su hermano, lo que mencionaba anteriormente. Pero él lo está buscando y en el versículo 3 él dice, porque quiero mostrarle la bondad de Dios. Y luego en el versículo 7, cuando se encuentra ya con Mefiboset, David le dice a Mefiboset, no tengas miedo, porque aquí estoy para mostrarte mi bondad. Anteriormente él dijo la bondad de Dios y ahora él dice mi bondad, porque de eso se trata, amar a mujer. Cuando tú empiezas, amado hombre también, perdón, vengo de conferencia de mujeres, ya estoy hablando solo a mujeres, perdón. Cuando tú empiezas a tener conversación con Dios, intimidad con Dios, es imposible que Dios no impacte tu vida, ¿sabes? Yo sé que hoy en día muchas personas dicen ser cristianas y aún muchos están en liderazgo y en posiciones pastorales y otras posiciones quizás más altas. Pero tú y yo tenemos que entender que la vida de un hijo de Dios no es solamente haber hecho una oración y luego asistir a una iglesia, hasta servir y quizás hasta memorizarte versículos de la Biblia. Una vida de un hijo de Dios depende absolutamente de su conexión constante con Dios, de esa comunión, de esa relación, de ese hablar con Dios, porque es cuando hablas con Dios a diario que Dios puede impactar tu vida para transformar tu corazón, que Dios puede ir produciendo en ti el fruto del Espíritu, porque ese Espíritu que vive en ti, el Espíritu Santo, que es Dios mismo viviendo en ti, le estás dando autoridad para que desde adentro Él dé vida a tu persona y te transforme. Y aquí tenemos este hombre, ser humano, que cometió errores, y no errores pequeños, pero que su denominador común más fuerte era su relación con Dios, rendirse a Dios, creerle a Dios y obedecer a Dios. Era el linaje de Saúl. Podrían levantarse contra David, queriendo decir que el reino todavía le pertenecía al linaje de Saúl. Vimos este tipo de levantamientos una y otra vez en el Antiguo Testamento. Pero para David lo más importante era caminar de acuerdo a la bondad que él recibía de Dios, que le había impactado su propia vida. Esa bondad inmerecida, esa gracia inmerecida. Y él está claro que la bondad que sale de él es la bondad de Dios. Y por eso es que yo quise enfatizar esas dos frases que dicen lo mismo pero diferente. Porque David está diciendo lo que hoy gobierna mi vida, lo que hoy llena mi vida es la bondad de Dios. Y no me importa que sea del linaje de Saúl. Yo quiero mostrar la bondad de Dios a Mefiboset. Yo quiero que él sepa quién es el Dios de Israel. Yo quiero mostrarle el amor del Dios de Israel, la misericordia del Dios de Israel, que es un Dios que siempre busca bendecirte, que es un Dios que está buscando siempre impactar tu corazón con amor. Y este es un hombre, David, que ha entendido que cuando uno camina de acuerdo al corazón de Dios, uno siembra para bendición, siempre, y no ve a quién. A mí lo que me impacta es cómo Mefiboset se ve a sí mismo. Porque cuando él se entera de las intenciones del rey David, la frase en la Nueva Traducción Viviente de Mefiboset, o la oración, es muy fuerte. Porque le está diciendo, ¿cómo tú le vas a mostrar bondad? O sea, tú siendo rey, tú siendo el siervo de Dios, tú siendo la máxima autoridad, teniendo tal presencia de Dios, tal unción, porque todo el mundo pudo ver el poder que se movía a través de David. ¿Cómo tú le vas a mostrar bondad a un perro muerto como yo? ¿Sabes? Cuando caminamos por esta vida,
Muchas veces hemos vivido o cosechado cosas que tú no sembraste de tus antepasados. Situaciones adversas, situaciones difíciles, que van golpeando tu identidad. Aquí había un hombre lisiado de ambos pies, que aunque venía del linaje de realeza, lo había perdido todo. Y que en este momento ni tan siquiera tenía una identidad clara. Se veía a sí mismo como un perro muerto, como alguien sin esperanza, como alguien que está muerto en vida, como alguien que no merece nada. Y sin embargo, David se hace presente y le dice, ¿sabes qué, Mefiboset? Dios te sigue amando como siempre te ha amado. No importa tus antepasados, no importa cómo ellos se comportaron. Lo que Dios tiene para ti es bendición, porque Dios prometió bendición hasta 1000 generaciones. Y viene David y restituye el linaje de Mefiboset. Se lo lleva a vivir a Jerusalén y lo tiene comiendo a la mesa del rey, a su mesa, como uno del resto de sus hijos, como uno más de sus hijos. No había diferencia en el trato. La posición, el lugar que ocupaba a la mesa, solo eran los lugares que los hijos del rey podían ocupar. Y ese es el lugar que Mefiboset tenía. Ahora, yo quiero decirte a ti este día, no sé cuál es tu batalla de este momento. No sé si estás en un momento de celebración y de gran victoria. Pero lo que sí sé es que eres hija y hijo del rey. No sé cómo te ves a ti mismo, pero lo que sí sé es cómo Dios te ve. Y te ve como hijo, y te lleva al palacio, y te restituye lo que el mundo quiso robarte. Lo que las personas quisieron decirte que no te pertenecía más, que no era tuyo. Donde sea que tú hayas sido golpeado en tu alma, en tu identidad, el Señor quiere restituirla. Y quiere recordarte que tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que tú y yo somos. Pero es tiempo que tú y yo nos atrevamos a creerle a Dios quiénes somos. Es necesario que tú y yo le digamos, Señor, sí, creo que soy tu hija, creo que pertenezco al linaje de realeza del cielo. He sido insertado en el árbol que es Jesucristo. Soy parte de las ramas. Él nos ha adoptado. Él está con nosotros. Él está diciendo, yo estoy contigo y te veo como hijo y quiero tratarte como hijo y quiero restituirte. Amada iglesia, necesitamos abrazar esta verdad de Dios. Necesitamos creerle a Dios que realmente tú y yo somos esa nación santa, ese real sacerdocio, ese pueblo escogido de Dios para poder abrazar la verdad de Dios en nuestra vida. ¿Dónde están tus sueños? ¿Dónde están tus anhelos? ¿En qué te paras cada mañana para enfrentar tu día? ¿En las verdades que Dios dice para ti? ¿O son las circunstancias de este mundo las que están impactando tu vida? Las que están impactando tu fe, las que están dictaminando cómo debes de ver la vida. ¿O es la verdad de lo que Dios dice de ti? Porque este es el momento de que tú y yo podamos ver a ese Dios que quiere en este tiempo hacer una restitución en tu vida. Él quiere rodearte de todo
los galardones que tiene para ti como hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, como el hijo del Dios Todopoderoso, del Creador de todo lo que existe. Este es un año donde Dios quiere restituirnos, pero para eso necesitamos vernos como hijos, tomar la posición que Él nos da como hijos. Necesitamos sanar nuestra identidad. Necesitamos abrazar esas verdades de Dios para nuestra vida. Y quiero leerte este versículo que acabo de mencionar de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Lo voy a traducir de forma simultánea de la versión amplificada, porque es una versión que pues extiende más todo lo que Dios habla de su pueblo. Así que si me tropiezo, pues tenme paciencia. Dice, pero tú eres una raza escogida, un sacerdocio real. ¿Sabes cuál es la función de un sacerdote? Es ministrar al Dios al que le sirve. Es decir, que si tú y yo somos real sacerdocio, somos llamados a conocer al Dios que servimos, que es nuestro Padre, de quien somos hijos, quien nos ha hecho realeza celestial, divina. No hay realeza más grande que la de Dios. Y tú perteneces a ese real sacerdocio. Es decir, tú y yo tenemos acceso al corazón del Padre cada microsegundo o cada partita de cada segundo, en cada uno de nosotros. Puedes entrar y hablar con Él. Puedes deleitarte en todo lo que Él tiene para ti. Y justo cuando tú y yo hacemos eso, podemos entonces ser sacerdotes de Él. No necesitas ser pastor. No necesitas ser un líder en una congregación. Necesitas conocer el corazón de tu Dios. Y donde quiera que tú vayas, tú te vuelves un siervo de Él que ministra quien Dios es, porque vives en Él y a través de Él y para Él. Porque tu vida lo refleja a Él. Cuando tú vives en esta intimidad con Dios, puedes reflejar a Dios. Hay gente que tiene apariencia de piedad, dice la palabra, pero cuando te acercas te das cuenta que no tienen eficacia en ella, que no es real. Cuando tú te acercas a alguien, puedes darte cuenta si realmente esa persona está conectada con Dios y fluyendo Dios a través de ella. Y cuando tú y yo hacemos esto, nos convertimos en esos sacerdotes reales que pueden ministrar su presencia en todo lugar y llevar vida, bendición, libertad, restauración a muchas personas. Y dice, una nación consagrada, un pueblo especial que es de la posesión única de Dios. Para que ustedes puedan proclamar la excelencia, es decir, sus obras maravillosas y sus perfectas virtudes de aquel que los llamó de la oscuridad o de las tinieblas a su luz admirable. Dios quiere restituirnos. Dios quiere llevarnos a su mesa. Dios quiere que aprendamos a sentirnos hijos y vivir como hijos y ser agradecidos, pero al mismo tiempo saber que el lugar de la mesa es tuyo por herencia. Entrar con libertad, entrar con toda confianza y saberte hijo del Rey. Y cuando lo haces, cuando abrazas esta verdad, te conviertes en una persona que puede hablar de las virtudes de ese Dios con el que convives constantemente, de ese Dios que constantemente está impactando tu corazón. Porque cuando yo hablo de la virtud de alguien,
es porque he compartido tiempo con esa persona. Y puedo ver sus virtudes. Puedo decir, esta persona tiene la virtud del servicio, de bondad, de amabilidad, de gracia. O sea, puedo conocerlos. Yo conozco personas nobles que buscan ayudar a otros. Y veo la hermosura de la nobleza de su corazón. Conozco personas que han abrazado su maternidad o su paternidad de una manera encomiable, porque muestran el corazón de Dios como padres, como madres. Puedo describirte a personas visionarias, personas valientes, que se lanzan por sus sueños, porque he caminado cerca de ellos y he visto cómo se han atrevido, y no solo a creer para ellos, sino aún para otras personas. Conociendo, caminando con ellos, descubro sus virtudes. Ahora imagínate, tú y yo podemos conversar con Dios cada segundo de nuestra vida y estar descubriendo virtud tras virtud de Dios. Y luego, cuando hablas de Él, no hablas como ese ser místico o misterioso, Dios, el Todopoderoso que está allá en las alturas. No, hablas de alguien cercano a ti. Hablas de tu padre, hablas de tu amigo, hablas de aquel con el que caminas, y empiezas a hablar de su corazón, empiezas a hablar de la grandeza de lo que Él es, por lo que tú estás experimentando en tu vida, por lo que tú has vivido en tu vida. No es un mensaje religioso, es un mensaje de vida, es tu experiencia, es tu caminar. Y las personas pueden decir, puedo sentirme cerca de Dios por ti, porque tú estás logrando que yo pueda ver a Dios y pueda darme cuenta que Él es real. Dios decidió, amados, usarnos a nosotros para revelarse al mundo. Pero ¿cómo se revelará si primero Él no se revela a nosotros? David es ejemplo de ese hombre que revelaba el corazón de Dios, que caminaba en la bondad de Dios, que llevaba la restitución que solo Dios podía darle a un ser humano, como lo hizo con Mefiboset. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Este es un año de restitución. Pero necesitamos tener nuestra identidad clara para sentarnos a la mesa del Rey, sentarnos a la mesa de nuestro Padre, para sentirnos con el derecho, para sentir que ese es nuestro lugar, para abrazar las promesas de Dios, para creerle a Dios que Él quiere hacer estas cosas en nuestra vida. Él está sanando y restaurando nuestra identidad, porque quiere restituirnos, quiere devolvernos al lugar donde Él dice que tú y yo pertenecemos. Y todo lugar que Él dice que tú y yo pertenecemos es lugar de bendición, es lugar de vida plena, es lugar de celebración y de victoria, porque eso es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Desde que Dios mostró que en este año Él iba a restituir muchas cosas en nuestra vida, el enemigo ha estado atacando de todas las formas posibles. En nuestra congregación no tienes idea tantas batallas que se han estado peleando. Es más, este congreso había una interrupción constante del enemigo, o buscando él más bien interrumpir, porque no lo logró. Y estaba ahí insistiendo, pero yo podía darme cuenta, porque gracias a la misericordia de Dios, Dios me mostró al terminar diciembre, me dijo: Cristi, este año que viene de restitución, el enemigo va a querer distraerlos, el enemigo va a buscar todas las formas posibles para ocuparlos en otras cosas, para provocar ciertas batallas que van a ser válidas, que tomen tu tiempo, pero lo que está buscando es que no se enfoquen en dejar que Él restaure su identidad, en dejar que Él sane, el dejar que Él liberte, para que ustedes puedan volver al lugar que les corresponde como hijos, y entonces poder abrazar la restitución. Pero todo eso es una trama del enemigo que no tiene poder ni autoridad sobre nuestras vidas. Y Dios me mostró las maquinaciones del diablo. ¿Para qué? La palabra dice que Él muestra las maquinaciones del diablo para que yo tome ventaja sobre ellas, para que yo vaya a la delantera.
para que el enemigo sea vencido antes de que intente hacer algo, para que cualquier cosa que se levante contra mí, yo tenga la certeza que no prosperará, porque Dios está conmigo y Dios me va a dar la victoria, y yo voy a trabajar y a enfocarme al mismo tiempo en todo lo que Dios quiere hacer hoy en mi vida, y no solo voy a permitir que esa circunstancia tome todo mi tiempo y me distraiga del propósito de Dios para este tiempo en nuestras vidas. Entonces, yo quiero que tú y yo estemos seguros de que lo que Dios ha dicho va a suceder, y que lo que el enemigo está intentando hacer, esas dardos que está tirando, esos, para mí, patadas de ahogado que está tirando, no tienen poder, y no les des lugar para distraerte. ¿Sabes? Estábamos en la conferencia y en uno de los salones que teníamos para descansar con los ministros, que las mujeres que estaban ministrando la palabra, habían quedado unas servidoras ahí, y de repente una bocina que estaba incrustada en la pared, atornillada, literalmente fue como que alguien la arrancara con fuerza y la lanzara con fuerza. Estaba unida a un cable, a otra bocina, y el cable se tensó muy fuerte y desprendió hasta una astilla, ¿verdad?, de la tabla roca, o no sé de qué estructura, cuando se desprendió. Y cuando me contaron, me dijeron: pastora, acaba de pasar esto, y esto, ¿verdad? Y lo que les acabo de comentar. Inmediatamente el Señor me mostró y me dice: Cristi, es el enemigo queriendo distraer. O sea, estoy haciendo tantas cosas profundas en las mujeres que ya no haya qué hacer. No tiene poder para entrar, a los pensamientos de las personas, porque todas están metidas conmigo, enfocadas conmigo, recibiendo las verdades, abrazando su identidad, teniendo claros sus derechos para avanzar hacia todo lo que Dios tiene por delante, cobrando vida en mí. Que ahora lo único que le toca es ver cómo quita una bocina pequeña de una pared para poder, según él, asustar, cuando el que tiene miedo es él. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo nos levantamos, cuando tú y yo tomamos la posición de hijos, cuando tú y yo decimos: yo soy hijo y me siento a la mesa del rey, no es prepotencia, no es orgullo, no es altivez, no es sentirnos superior a nadie, no, es estar expuesto a todo lo que nos pertenece en el espíritu, para empoderarnos, para hacer todo lo que Dios dice que somos, y tomemos posesión de toda la tierra que Dios nos ha dado para establecer su reino. Nos levanta con autoridad, nos vuelve guerreros que vamos venciendo en el camino, porque vamos llenos de la certeza de Dios en nuestra vida, vamos llenos del poder del Espíritu Santo, estamos conectados con los pensamientos de Dios, porque estamos compartiendo con nuestro Padre el Rey, y estamos comiendo con Él, y estamos seguros de quién somos, que podemos avanzar hacia adelante. Y aunque el enemigo se levante a diestra o a siniestra, tenemos claro que Él está vencido. Y cuando el enemigo sabe que si el pueblo de Dios se levanta así, él sabe que ya no tiene oportunidad, y entonces se llena de terror. Y cuando se llena de terror, su única estrategia es convencerte a ti de que tú tienes que tener miedo, para que no te des cuenta que el que está lleno de miedo es él. Entonces yo les dije: ese es el diablo que está lleno de terror por lo que Dios está haciendo en las mujeres de Querétaro y en las que vinieron de otros lugares de México. Y Dios está levantando un ejército de mujeres entendidas que van a avanzar. Y entonces yo sabía: Él está lleno de terror, así que lo único que anda queriendo provocar es a ver si nos engaña para que tengamos miedo, pero Él está vencido. Patadas de ahogado. Me dio risa su intento de querer distraernos lanzando esa bocina. No tenía mayor poder para moverse en ese lugar, que solo pudo botar una bocina. Amados, una de las mujeres que iba que estaba sirviendo en el Congreso, se cayó de como 8 escalones con su bebé de 5 o 6 mesecitos, y rodó horrible, se esguinzó el pie,
Y en uno de esos, cuando ella se golpeó, sus brazos se soltaron y la bebé salió volando, rebotó varias veces contra el piso de, pues que es de concreto, ¿no? De cemento, pues con la losa, pues que es dura, ¿no? Y vio cómo rebotó tantas veces. Y uno puede decir, Dios, ¿por qué lo permites? ¿Por qué lo permites? ¿Por qué el enemigo pudo llegar ahí y que ella perdiera el balance y ese accidente tan feo? El enemigo cree que puede tocarnos. ¿Sabes qué pasó? Lo único que sucedió es que el domingo ella estaba dando testimonio de la gloria de Dios. La bebé no tenía nada, la revisó el médico, no tenía ni tan siquiera un moretón, nada, como que ella no se hubiera caído, como que ángeles la guardaron, la cubrieron y ella no tocó piso. Y lo único que tenía es que del susto de haberse caído, se había quedado estreñida. Y su mamá nos dijo, ¿será que oramos por Hannah para que pues, pueda ir al baño? Y oramos todas las que estábamos ahí en el cuarto de las conferencistas. Y a la hora, Hannah estaba yendo al baño. Es decir, aún la aflicción que había quedado en su alma, el Señor se la llevó. Y lo único que quedó es la manifestación de la gloria de Dios. Porque ningún intento del enemigo, cuando tú y yo nos enfocamos en quién es nuestro Padre y que Él está con nosotros y todo el poder que Él nos ha dado, ningún intento del enemigo tendrá éxito. Siempre Dios convertirá sus intentos en bendición que glorificará su nombre. Así que yo quiero animarlos este día a abrazar su lugar de hijos y de hijas y sentarse a la mesa de su Padre Celestial. Comamos con Él. Abraza el regalo maravilloso de ser hijo o hija de Dios. Yo sé que no todos hemos tenido padres saludables, pero tenemos idea de lo que es un padre saludable o una madre saludable, pero en este caso un padre. Un padre saludable está ahí para sus hijos, los ama, los anima, los alienta, cree en ellos, los saca adelante, tienen derecho a todo lo que está en casa, porque todo lo que papá tiene es de sus hijos y se sienten dueños de todo. Ellos no dicen voy a ir a la casa de mi papá, voy a mi casa, ¿no? Porque es su casa, aunque ellos no hayan puesto un peso, ¿verdad? Nada de dinero para comprar nada. Abren el refrigerador y comen todo lo que quieren sin preguntar. Piden cuando se les antoja, porque simplemente papá está ahí para pedir, para suplir, para dar, para consentir. Y Dios te dice hoy, yo quiero que tú te veas así, conmigo. No me importa si hay manchas en tu vida. Eres mi hijo, mi hija, y quiero que estés en mi mesa conmigo. Quiero rodearte de toda mi esencia y de todo lo que soy. Quiero que sepas de todo lo que eres dueño. Quiero que abraces todas las riquezas que te pertenecen, porque no solo bendecirán tu vida, sino que bendecirán la vida de todos aquellos que aún no me conocen. Te volverás alguien con un corazón conforme a mi corazón. Y serás como David, sembrarás siempre para bendecir, sin importar las personas que Dios te diga que bendigas. Lo harás, los honrarás, los bendecirás, porque tendrás el corazón de Dios y empezarás a sembrar mi amor, mi bondad, y mi reino se establecerá. Este mundo está lleno de odio, está lleno de resentimiento. Todas las cosas que se están moviendo a nivel mundial, que se supone que son malas, todas estas cosas están siendo
usadas para manipular las emociones de las personas en el mundo y ponerles dolor, enojo, resentimiento y odio. No están peleando a través del amor. Cuando se habla de un grupo que hace daño, se despierta en las personas este deseo feo de ofender, de dañar, de pelear con fuerza, con enojo, con ira. ¿Por qué digo esto? David usaba la bondad del Señor. Dios quiere usar su amor, su bondad, su gracia, su misericordia como una arma poderosa para presentarse, llevar salvación, sanidad, restauración, libertad a un pueblo, a un mundo que está gimiendo por un Salvador y no sabe cómo encontrarlo. Somos muchos a nivel mundial que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que nos congregamos en algún lugar. Pero ¿cuántos de estos muchos estamos mostrando el amor de Dios, la bondad de Dios? Creo que muy pocos. Pero Dios está levantando a su pueblo. Y lo primero que está haciendo es aclarar en nuestra mente y corazón la identidad que tenemos en Él, establecerla firmemente, afirmarnos como hijos, como reyes y sacerdotes, sentados a la mesa del Padre, de nuestro Papá, con los derechos a todo lo que Él posee. Y lo primero que vas a descubrir es cuán amado eres, cuán deseado eres, cuán anhelado eres, y tantas riquezas más que te van a empoderar para que nos levantemos en este tiempo y no solo gocemos de la restitución, sino de lo que eso hará en la vida de muchos que todavía no le conocen. Levantémonos y sentémonos a la mesa de Papá y deleitémonos en su presencia. Inicia conversaciones con Él a diario. Involúcralo en tu día a día, en tonteras si es que para ti son tonteras. Pero todo lo que Dios aporte siempre te va a añadir vida. Siempre te va a revelar los cielos. Y siempre va a hacer que tú crezcas y vayas avanzando en el poder que Dios te ha dado, para tomar la autoridad que Dios nos ha dado en esta tierra. Y ser, porque Él dijo, serán, no, Él no dijo van a ser luz, son luz. Y son sal de la tierra. Y entonces ser lo que Dios dice que somos. Y esa luz será bendición en tu casa y fuera de tu casa. Será bendición en el lugar donde te congregas, en el lugar de trabajo, en el lugar donde estudias. Cuando manejas por la carretera o si subes y andas en transporte público, donde sea, serás luz y sal. Pero también estarás gozando de la vida que Dios le da a aquellos que finalmente entendieron que con Él caminamos en una relación cercana para conectar con Él y así poder disfrutar de todas las riquezas que Él tiene, que van a impactar nuestro interior para darnos vida plena. Bueno, eso es lo que tenía para ti este día. Sé que el Señor tiene propósitos eternos con tu vida y que cuando Él pone una palabra, Él llega a tiempo y tiene una intención clara en cada corazón. Así que yo espero que esta palabra sea revelada por el Espíritu Santo a tu vida y que tú puedas entender lo que Él quiso decirle hoy a tu corazón. Bueno, quiero saludar a los que se sumaron ya cuando yo había comenzado a compartir la palabra de hoy que tenía hoy para nosotros Dios. Y Analí
Elía Campos Vázquez, qué bueno que te sumaste esta tarde con nosotros. Bendiciones para ti, Roxy Hidalgo, tan bella que eres. Gracias por tu cariño. Lucely Sánchez, qué rico que aquí estuviste hasta tarde con nosotros. Ani Michelle, qué bendición verte por acá, un abrazo. Zuli Mejía, qué rico que estés también conectada. Adriana Torres también se sumó a nosotros. Lim Chalón Ruiz también estuvo con nosotros compartiendo. Lidia Ramírez, bienvenidas hayan sido a este programa. Espero que Dios haya hablado a sus vidas. Gladys Monterrosa, qué rico que estás con nosotros y amén, somos hijas del Rey o hijos del Rey. Patti Solorio, bendecida seas tú también, qué rico que nos hayas acompañado. Lisa, qué alegría tenerte por acá, un abrazo para ti, igual yo les amo mucho, ustedes son una bendición de Dios para mi vida y agradezco a Dios por el amor que ustedes también me dan. María de los Ángeles López, qué bendición que estás por aquí, Ángeles, celebrando la obra de Dios en tu vida y creyendo en esos milagros maravillosos que Dios está haciendo en tu vida. Yajaira María Infante González, una bendición que nos hayas acompañado esta tarde. Juan Pablo Roqueñi, qué rico que estás aquí con nosotros, Juan Pablo. Lorena Marino, Mina de Oro, qué alegría que nos hayan acompañado. Jennifer de Castillo, qué rico que te sumaste con nosotros hoy. Vilma Bonilla, una bendición que nos acompañes. Emanuel Ferradura, qué alegría que hayas estado con nosotros. Mirna Rivera Durán, Pastora Mirna, qué alegría saludarla, qué bendición que se haya sumado, que Dios la siga usando a usted y a su esposo. Ellos están en El Salvador. Elizabeth Bernal, qué alegría tenerte por acá. Dios te bendiga. Delmi Jiménez Fuentes, Dios te bendiga. Amén. Su amor es inagotable. Johanna Jiménez, desde, si no me equivoco, desde Panamá, qué alegría tenerte por acá. Un abrazo. Carla Berenice Cid Aguilar, una alegría que nos hayas acompañado. Bueno, estos son todos los que se sumaron hoy, este día con nosotros. Es una alegría poder haber compartido esta palabra con ustedes y que el Espíritu Santo la revele y saque de ella toda la profundidad que esta palabra tiene para que tú y yo vivamos en el poder de Dios, en la gloria de Dios y disfrutemos ser hijos e hijas de un Rey maravilloso. Gracias, Pastora Mirna, un abrazo para usted, les amo mucho también, gracias. Es un honor pues haber compartido con todos ustedes y nos vemos el próximo miércoles en este programa vital, siempre 2 p.m. horario Querétaro, México, o hora Querétaro, México. Sé que en esta semana se está cambiando también el horario en diferentes países, así que estemos ahí atentos al cambio de horario en su país para que pueda sintonizarse todos los miércoles, 2 p.m., hora Querétaro, México, en este programa vital. ¿Por qué vital? Porque Dios es vital para nuestras vidas. Un fuerte abrazo, Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana.